Benedicite, tengan mucha paz. Soy el Padre Julio desde el Eremitorio Emaús de la Iglesia Antigua Diversidad Cristiana, la provincia anglicana de Cristo el Buen Pastor. Continuamos los comentarios de la Filocalía. Estamos con la obra de el Pseudo Antonio, titulada Advertencias sobre la índole humana y la vida buena. Son 170 sentencias atribuidas al abad Antonio. Hoy vamos a estar comentando la sentencia 10, 11 y 12. Dice el Pseudo Antonio: comparando con las personas sensatas, el que es rico y noble, pero falto de disciplina espiritual y de toda virtud, es un infeliz. Pero el que es pobre y esclavo en cuanto a condiciones de vida, pero adornado de disciplina y de virtud, éste es feliz. Como los extranjeros que se pierden en las calles, también aquellos que descuidan llevar una vida virtuosa parecen desviados por sus propias concupiscencias. Nuevamente se retoma la temática de las personas sensatas, que es sinónimo de persona razonable o de persona virtuosa, tema que ya abordamos y profundizamos en videos anteriores. Dice el Pseudo Antonio entonces que para ser una persona sensata, razonable, virtuosa, no importa la situación económica, social o cultural en que esa persona se desarrolla, sino la práctica de la disciplina espiritual y de sus virtudes. Y aquí es importante comentar, profundizar dos temas: disciplina y virtud. Cuando estamos hablando de disciplina, estamos hablando de la observancia, del cumplimiento de determinada regla de vida. Tener, desarrollar, adquirir un determinado código de conducta, un orden. Ejemplo de disciplina: el horario. Distribuir la jornada entre oración, lección y trabajo. Y me fijo en las horas. Y las cumplo día tras día, aunque eso sea monótono. Eso me disciplina, ¿verdad? Me genera un cumplimiento de determinadas reglas de vida. Las cesis. Establezco en la semana periodos de vigilia, periodos de ayuno, periodos de oración. La oración de Jesús, por ejemplo. Le establezco un tiempo fijo cada día y lo voy cumpliendo. Esos hábitos generan disciplina. Y la disciplina implica necesariamente constancia, más cuando somos eremitas. En un monasterio cenobita, la vida está regida por la campana. La campana llama a la oración, la campana llama a la comida, la campana llama al trabajo, la campana llama al descanso. La campana es la que rige el orden de la jornada. Sin embargo, en el monasterio eremítico, en la celda, únicamente nuestra constancia y nuestra disciplina es la que nos permite regir, organizar nuestra vida, porque estamos solos, no hay campana, no hay nadie que nos diga el cuándo. De todas maneras, para quienes somos un poco desordenados, nos ayuda mucho el celular, la alarma del celular. Fijar la alarma en determinadas horas para que nos recuerde que hay que ir a vigilias,
que hay que rezar laudes, que es la hora de la meditación, que es la hora del almuerzo. Entonces, podemos organizar nuestra jornada en torno a alarmas que ponemos en el celular y de esa forma nos vamos disciplinando, es decir, vamos llevando adelante una regla de vida. Yo les he insistido mucho a aquellas personas que quieren iniciar la vida eremítica, aquellas personas que también son principiantes en la vida eremítica, tener un proyecto de vida, es decir, fijarse un objetivo y fijarse actividades para cumplir ese objetivo. Eso hace a la disciplina. Fijarse metas y fijarse actividades para cumplir esas metas. Eso es disciplina. Tener estipulado una hojita, ¿verdad? A la vista, pegado en el refrigerador, en una pared, una cartelera que me diga, me levanto a tal hora, rezo vigilia a tal hora, rezo laude a tal hora, rezo sexta a tal hora, rezo nona a tal hora, ¿verdad? Meditación a tal hora, lección divina a tal hora, trabajo a tal hora. Eso me va disciplinando, va organizando mi jornada. La segunda cosa que es importante, el segundo concepto que es importante profundizar en esta primera sentencia que estamos trabajando hoy del Pseudo Antonio, es el concepto de virtud. ¿Qué es una virtud? Es una excelencia moral. Es decir, es una cualidad que se considera moralmente buena. Es la disposición de la persona para obrar de acuerdo a determinados ideales. Por ejemplo, el bien, la justicia, la solidaridad, y es de gran importancia para la vida ética de las personas, para la vida ética de los cristianos, cuando estamos hablando de una ética cristiana, ¿verdad? Una ética evangélica. Entonces, quienes llevan una vida disciplinada, una disciplina espiritual y una vida virtuosa, son felices. Por otro lado, los propios deseos, es decir, la concupiscencia, nos desvían de la vida virtuosa. Por eso es tan importante la disciplina, la regla de vida, porque nos ayuda a regular nuestros deseos. Hoy quiero quedarme un rato más en la cama, me quedo. Hoy puedo cambiar el horario de la oración porque me gusta la contemplación del jardín, me quedo. Hoy como un poco más porque la comida es rica. Esos son deseos, esos son gustos, eso es lo que hace a la concupiscencia, ¿verdad? Entonces, si yo regulo y tengo establecido una regla de vida, ¿en qué momentos como? ¿Cuánto como? ¿En qué momentos descanso? ¿Cuántos descanso? ¿En qué momento oro? ¿Cuándo oro? Voy generando una rutina, un hábito. Eso es disciplina. Bien, la sentencia número 11 de Pseudo Antonio dice así: son denominados plasmadores de hombres aquellos que saben cultivar a los incultos y les hacen amar los razonamientos y la instrucción. Del mismo modo, debemos denominar plasmadores de hombres aquellos que convierten a los desenfrenados a la vida virtuosa y grata a Dios. Estos replasman a los hombres, pues humildad y continencia significan felicidad y esperanza, buena
para las almas de los hombres. Personas que son plasmadores de hombres. Esto es importante. Estas personas son personas experimentadas en la vida espiritual. Son personas que han recorrido un trayecto. Son personas que desde el acierto y el error y el acompañamiento de otras personas que las plasmaron a ellos, van ahora transmitiendo esa experiencia, ¿verdad? Dice el pseudo-Antonio que cultivan a otras personas. Y es interesante el concepto de cultivar. Para aquellos que trabajamos la tierra, sabemos que el cultivo no es fácil, no depende solo de nosotros. Para cultivar es necesario preparar la tierra, es necesario sembrar la semilla, es necesario que la semilla germine y brote la planta, es necesario que la planta crezca, que se le ponga un tutor para que trepe y su fruto no se pudra en la tierra. Es necesario que florezca y que dé fruto. Esas cosas dependen del cultivador, pero es necesario que llueva, es necesario que el clima ayude, y esas cosas no dependen de quien cultiva, dependen del clima, del tiempo, de las situaciones, de las estaciones. Entonces, cultivar a las personas es lo mismo. Hay una parte que corresponde a estas personas plasmadoras de hombres. Hay otra parte que corresponde a la propia semilla, si tiene poder germinativo, es decir, a la persona que va a ser cultivada. Que aquí el pseudo-Antonio dice los incultos. Pero hay otra parte que hace a la gracia. Es la gracia de Dios la que hace que el trabajo del plasmador llegue a buen punto. Por eso es tan importante la paternidad espiritual, la guía espiritual, la orientación espiritual, el acompañamiento espiritual. El padre espiritual no puede ser cualquier persona. Tiene que ser una persona que ya ha transitado estas etapas, que las ha vivido. Tiene que ser una persona que es eremita. Tiene que ser una persona que busque a Dios, porque necesariamente un eremita puede plasmar a otro eremita. Porque necesariamente una persona que practica la oración de Jesús puede transmitirla a otra persona. Pero ¿cómo puedo yo acompañar a un eremita si no soy ermitaño? ¿Cómo puedo hablarle del valor de la soledad, del valor del silencio, del valor de la paz interior, del valor de la compunción, si yo no lo vivo? Porque mis tareas no me lo permiten vivir. ¿Cómo puedo yo enseñarle a un principiante la práctica de la oración de Jesús si no la practico? Por eso es tan importante la paternidad espiritual. La paternidad, no la dirección. Cualquiera puede dirigir, no cualquiera puede ser padre o madre. La 12ª sentencia del pseudo-Antonio dice así: es bueno en verdad para los hombres conducir de la debida manera las costumbres y la conducta de su vida. Cumplido con esto, se torna fácil conocer lo que concierne a Dios. Aquel que rinde culto a Dios con pleno corazón y fe es apoyado por Él, para que pueda dominar su cólera y su concupiscencia, que son
las causas de todo mal. Y acá hay como dos ideas muy importantes. Conducir de la debida manera las costumbres y la conducta de vida. Y una segunda idea, aquel que rinde culto a Dios con pleno corazón y fe es apoyado por Él. Conducir de la debida manera, es decir, manejar el tiempo, la disciplina, las virtudes, hacer uso de ellas de la mejor manera, ¿verdad? Y las costumbres y la conducta de vida tienen que ser de alguna manera revisadas. ¿Qué costumbres son a las que tengo que llevar adelante? Bueno, aquellas que son tradición en los padres, aquellas que practicaron los padres, aquellas que acostumbraron los padres. Por lo tanto, yo tengo que tener un conocimiento de los padres del desierto. Tengo que conocer los apotegmas. Tengo que rumiarlos. Tengo que saborearlos. Tengo que sacar la enseñanza de esos monjes indoctos que nos aportaron tantas cosas para nuestra vida espiritual. ¿Qué costumbres? Y por ejemplo el silencio, por ejemplo el estar en soledad, el permanecer en la celda, la estabilidad, por ejemplo las vigilias, por ejemplo el ayuno, por ejemplo el oficio divino, por ejemplo la lección divina, por ejemplo la práctica de la oración esicasta. Tantos otros ejemplos, ¿verdad? La solidaridad, el trabajo, el compartir, la generosidad. Recordemos aquellos apotegmas que aún en día de ayuno, cuando llegaba un huésped, el padre o la madre del desierto se desarmaban en atención a ese huésped que era Cristo. Se rompía el ayuno para recibir a ese huésped que era Cristo. Las costumbres entonces. Y por otro lado, la conducta de vida. La conducta de vida que hace referencia a la disciplina, que hace referencia a la regla de vida, que hace referencia al cultivo de las virtudes. Recordemos que nuestro testimonio como eremitas no es andar predicando en las esquinas, no es andar predicando en las parroquias, en las congregaciones, no es andar visitando hospitales y cárceles o andar en las calles atendiendo a las personas que están en situación de calle. Recordemos que nuestro testimonio como eremitas es ser como los primeros cristianos, llevar una vida íntegra, llevar una vida ética, llevar una vida profundamente evangélica. Recordemos que en Hechos de los Apóstoles, el judaísmo decía del cristianismo, miren cómo se aman, el ejemplo de vida. Un eremita que vive en soledad, que vive en silencio, que vive de su trabajo, que ora, que hace lección divina, que es solidario, es testigo de los valores del Evangelio. No tiene que salir a predicar, a misionar, no, su vida es testimonio. Por eso es tan importante el cultivo de las virtudes. Recordemos los padres del desierto, ¿verdad? Gente que vivía en la soledad, pero que adquiría una fama por su estilo de vida, que hacía que la gente fuera a conocerlos, que la gente fuera a escuchar una palabra, una enseñanza, que la gente fuera a pedir su intercesión. Conducta de vida. Esta práctica facilita también las costumbres y la conducta de vida, facilitan el discernir sobre lo que Dios quiere, sobre aquellas cosas que conciernan a Dios, contribuyen al discernimiento.
Quien rinde culto a Dios, dice el pseudo Antonio, es apoyado por Dios. Rendir culto no solamente es ir al templo, no solamente es hacer postraciones, no solamente es decir yo hago oración. Rendir culto es vivir en la presencia de Dios, es reconocer a cada instante la diferencia entre la divinidad y la humanidad. Es reconocer a cada instante que yo soy su creación. Es adorar, es someterse, es reconocer su divinidad frente a mi propia humanidad. Entonces, ahí es cuando Dios apoya, cuando Dios actúa, cuando Dios permite la superación de las dificultades. Esas dificultades que el pseudo Antonio cita, por ejemplo, la cólera y la concupiscencia como las causas de todos los males que nos afligen a los seres humanos, especialmente a los monjes. Entonces, hermanos, hermanas, les dejo con estas reflexiones, con estos comentarios. Hasta un próximo encuentro. Que la Santa Madre de Dios les acompañe, les proteja y les bendiga. Hasta la próxima